formación, otro José Luis, también burgalés, doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, licenciado en Dogmática en Burgos, licenciado también en Estudios Eclesiásticos por la Facultad de Teología del Norte de España. Ha sido decano en diversas ocasiones de la Facultad de Teología, como lo ha sido también el profesor Gabriel Canal. José Luis Cabria Ortega es catedrático de la Facultad de Teología, ha dirigido cursos de doctorado y los campos de estudio en los que se ha movido han sido por el ámbito de la mariología, la eclesiología y la teología fundamental, y se ha centrado con especial interés en el diálogo entre teología y filosofía y la cuestión de Dios. Entre sus publicaciones, que tienen muchas, pues algunas versan sobre Dios, palabra, realidad, filosofía y teología del encuentro, contemplar la cruz, escuchar al crucificado. Pero hoy damos salto y mirando a este concilio que la Iglesia nos ha regalado, va a desarrollar grandes líneas teológicas de la luz del Vaticano II, memoria y perspectiva. Quien va a hablar, me he pedido que sea breve, quien va a hablar es una persona que es el imbuido del espíritu del concilio, y no por solo ser una persona que lo da a conocer, sino porque en su trato tiene esa grande vértebra de corresponsabilidad, de trato alejado, de ámbito eclesiológico. Por lo tanto, gracias por su saber, por su hacer, y tiene usted la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María José. Ha sido oyente a la brevedad, ¿no? Porque a veces las presentaciones luego se contrastan con la que se dice y dice, pues ha habido mejor la presentación que lo que dice. Espero que no sea así. Me alegro estar aquí, agradezco a José Manuel que nos ha invitado a participar en este Congreso Internacional de Teología y Cultura. Creo que he participado alguna vez más en los pasados, ¿no?, años, y siempre da gusto encontrarse con caras conocidas y amigos conocidos. Otros nuevos, porque la vida de una entidad académica hace que las personas cambien, pero no porque cambien en edad, sino porque cambian los alumnos, los que ya van saliendo, pues van a otros lugares, y los que llegan pues tienen interés. Entonces, un saludo muy cordial a todos, y en esta casa pues me siento muy en casa. De hecho, he venido muchas veces a mirar o a un curso, etc. Bien, dicho esto, por lo menos de sentirse en casa, lo que vamos a decir hasta donde lleguemos, porque esto es un tema que es un tema griego, ¿sabes lo que es un tema griego? Que es que da igual, donde empieces se puede llegar hasta el infinito, porque hablar de las líneas teológicas a la luz Vaticano II pues es una cuestión casi sin meta, ¿no? Y esta cuestión me la planteé yo cuando me surgieron el tema y decía, bueno, ¿cómo planteo este tema? Porque detectar las grandes corrientes teológicas no es fácil, ¿no? No es fácil. Lo importante es saber cómo encuentras fuentes para inspirarte, y a partir de ahí pues ya tenemos un campo para seguir adelante. Entonces, he pensado en tres momentos que me podían dar luz a mí y podían dar luz a todos sobre cuáles son los momentos teológicos importantes. Me parecía que era interesante descubrir cómo se planteó el concilio, aquellos factores teológicos, vivenciales, especulativos de la vida de la Iglesia del preconcilio, y factores no solo históricos, sino factores que hicieron posible el concilio. El concilio mismo, que hay que escucharlo, son textos de qué habla el concilio. No nos vamos a inventar la teología del concilio, sino vamos a ver por encima qué es los temas, cuáles son los temas que trató el concilio, que lo desarrolló en los decretos, las constituciones y las declaraciones. Y luego me parecía una cosa interesante porque ha habido vida después del concilio, 60 años en Vaticano, ¿no? La verdad que tenemos algunos, o sea que algunos, casi todos son postconciliares aquí, ¿eh? La mayor parte, por lo que veo, hay algunos pocos, no digo que levanten la mano para no significarse que son preconciliares, ¿no? Porque desde el año 65 que acaba, estamos en una época distinta. Pero ha habido vida a la Iglesia y se han tratado muchos temas teológicos. Se han abordado muchos temas teológicos
que a mi parecer nacen de la propia tradición que generó el Vaticano II. Y por eso me parecía un buen signo para detectar por dónde va la problemática dos capítulos. Solamente me voy a centrar en uno, pero aviso el otro, lo situaré. Uno son los sínodos de obispos. ¿Qué temas han tratado los sínodos de obispos? Una entidad que ha hecho una relectura, va haciendo una lectura todavía del concilio en su totalidad o en sus temas que considera importantes, y otro campo muy importante para detectar la temática importante de su gran teoría de teología es la Comisión Teológica Internacional. Ya no digo el Sagrado Congreso de la Doctrina de la Fe, que a veces tiene ese marchamo de que critica o censura algunas propuestas, que también sería interesante, aunque deja esta cuestión de la teología a una Comisión Teológica Internacional que ha dado unos 30 documentos. Luego diré, si me da un poco tiempo, ver los temas que tratan. Porque así, con una mirada al pasado, con una mirada al momento del concilio y una mirada al postconcilio, yo creo que sacaremos entre todos a la luz los grandes temas teológicos. No les voy a desarrollar, porque si don José Luis Marcanal ha desarrollado solo uno, que es el tema de la Sagrada Escritura, que es clave, al parecer, del Concilio Vaticano II, y como ven, me da falta de tiempo para analizar qué es eso de la revelación. Yo se ha metido con la revelación, que es un tema clave, ¿no? Cómo entender la revelación para una materia que es la teología fundamental, que ha dado más cambios en cómo plantear esa materia y cómo plantear realmente la teología de la revelación como años tengo yo casi, ¿no? Bueno, pues dicho esto, voy a empezar diciendo que el primer gran cambio teológico tiene el esquema en el papel, o sea que vamos a ir guiando. El gran cambio teológico, la gran línea teológica, fue la teología misma. Voy a empezar por aquí, porque yo creo que conviene decirlo. Hay un antes y un después en el modo de hacer teología. De la teología preconciliar a la teología del posconcilio. Hay un número que está Concilio 16, donde dice cómo debe ser la teología, cómo hacer teología hoy, dice, ¿no? Cómo debe ser la formación. Tata Concilio es el documento de la formación de los sacerdotes, ¿no? Candidatos al sacerdocio. Y dice cómo debe estudiar teología, que cambia constantemente, cambia radicalmente en la forma de hacer teología manualística que había formado precisamente a todos los que estaban en el concilio, ¿no? Una teología manualística que era pues, las tesis, argumentos para formar la tesis, entre los que entraba la Sagrada Escritura, la tradición de los padres, el magisterio, los adversarios y la respuesta a los adversarios de la tesis de teología y el corolario para llegar a la conclusión, la tesis que se afirma es la verdadera. Es una forma de aprender teología, muy práctica para aprender, ¿no? Muy práctica para aprender teología. De hecho, los que formaron con este método escolástico tienen una formación muy clara, porque además tienen una formación apologética dando respuesta a las dificultades. La teología genética, la teología que se crea, dice, no, la Sagrada Escritura no es una prueba más, ni la tradición una prueba más, es que nace de ahí. El alma de la teología es la Sagrada Escritura. Uno, si mi intervención fue la anterior, es el alma de la teología, como es el alma de la vida del cristiano, ¿no? Y junto a la Sagrada Escritura, la tradición viva de la Iglesia. Venía un debate desde Trento, si, con toda discusión luterana, si había partim, decía si en parte hay revelación en la Sagrada Escritura y en la otra parte, la tradición viva. De hecho, cuando llegó el esquema de Fontibus, que se llamaba, cuando entró el esquema en el debate conciliar sobre el tema de la Sagrada Escritura, luego sería de Verbum, lo echaron para atrás nada más, porque se llamaba de Fontibus, de las fuentes de la revelación. Y dijo la Asamblea Conciliar de Fuentes, vamos a hablar de una sola fuente que tiene dos cauces de expresión, ¿no? Como explicaba anteriormente. Es decir, el primer gran cambio es precisamente el modo de hacer teología, que es radical, porque pone de fuente clave para hacer teología la revelación en su manifestación de Sagrada Escritura, que se llama Llama, y la tradición de la Iglesia, así como el magisterio que se intérprete, los teólogos que han interpretado a lo largo de la historia, como ha cambiado el mundo, se escucha auditus fidei, se escucha lo que dice la tradición, y luego intellectus fidei. La teología no puede ser repetición solo de los textos magisteriales que hay que acoger, escuchar, pero la teología es pensar la fe. Y pensar la fe desde las categorías humanas, desde las categorías de logos, desde la inteligencia. Y por eso nos hemos encontrado
que para muchos es un gran problema, pero yo creo que es una gran riqueza, la pluralidad de teologías. Se llama teologías del gentil, se llama así. Una teología de la liberación, una teología de la plenitud, una teología de la esperanza, una teología política, una teología bíblica, una teología sistemática, una teología... Muchas teologías, ¿no? Muchas corrientes teológicas. Siempre hablando del mismo. ¿Por qué? Porque la reflexión, la intelección puede ser múltiple teniendo en cuenta también los contextos. O sea que la primera gran aportación del concilio, que nos ha dejado abierto un camino de esperanza ante algunos a veces los desespera, es la gran cantidad de teologías, de esfuerzos teológicos por pensar la fe. Luego habrá discusiones, que es sano ejercicio. Lo malo es cuando se extralimitan y se extrapolan y se convierten en exclusividades, pero en principio la escucha de las aportaciones teológicas es bueno, porque pensar la fe nos ayuda a todos a modelar el camino de la vida cristiana. Sin más, de paso al esquema, los factores históricos, como aquí está Juan Pedro, que ayer explicaría en los que hicieron historia de ayer, ¿no? Cómo se llegó al Concilio Vaticano II. Yo siempre digo que para hablar del Concilio Vaticano II hay que hablar del Vaticano I y está de Trento, ¿no? De Trento. ¿Por qué? Pues porque de Trento se centró en una cuestión que nace como respuesta a toda la reforma protestante, trató una serie de temas muy importantes, la fe, la justificación, trató temas tantos que se pensó que después de Trento no hacía falta más concilios. Bueno, tal es así que de Trento, que acaba en el año 1563, que duró casi 14 años, se tardó un montón, digo 18 años, tardó en hacerse el siguiente concilio varios siglos, hasta 1869. No se convoca el Concilio Vaticano I, que además viene casi urgido por una situación nueva en Europa y en todo el mundo, que es todo el desarrollo de la filosofía, las filosofías de la época, el marxismo, el modernismo, el ateísmo, que parece ser un ateísmo teórico, donde el científico empieza a crecer, aunque va a ser posiblemente cuando más crezca, empieza a haber una caída de interés por el conocimiento de la fe, y se hablaba de que la fe quedaba reducida al saber de la razón, la ilustración, y por tanto la respuesta que hace el Concilio Vaticano I es la fe y la razón, ya por ellos, ¿no? La posibilidad de conocimiento de la fe, entre otras cosas, ¿no? Y la verdad que permite la revelación. Tema que después el Concilio Vaticano II va a retomar, precisamente de Verbum, que acabamos de explicar ahora, como dice, de la comunicación de Dios no es un dictado, sino es la autocomunicación de Dios que alcanza el de Cristo, etc. Un cambio que es un progreso, no deniega el Concilio Vaticano I, sino que lo amplía. Porque a veces hay gente que ha intentado leer los concilios como si se entregara la anterior. No, se va ampliando el conocimiento. Y hay otro tema que fue el papado, que es de lo que nos queda eco del Vaticano I, ¿verdad? El papado como primado y como infalibilidad. Pero es que no hay tiempo más. Había todo un proyecto de entrar en el concilio que era sobre la Iglesia, sobre el episcopado y los temas de la Iglesia. No entraron, porque sabe que se agotó el concilio, porque entró la Copa de Garibaldi, el Papa Pierono y salió, y los obispos quedaron reunidos. Y los concilios, como bien saben los de derecho, cuando no se cierran siguen abiertos, ¿no? Jurídicamente, una cuestión que se ha quedado abierta no tiene una clausura oficial, queda abierto. Queda abierto, y además no extrañaba mucho porque ya ven que el Concilio de Trento duró sus 18 años, tampoco fue de un día para otro. Entonces, el Concilio Vaticano I seguía abierto. Pues ningún papa después se atrevió a cerrarlo y decir, pues, o continuamos con lo que había sido, ¿no? Incluso cambiando de sede. Se ha vivido la historia de los 21 concilios del mundo, de la Iglesia, de toda la Iglesia Universal, pues ha habido cambios de sedes, fechas variadas. Nadie se atrevió. Hasta Juan XXIII, recién elegido Papa, a los 3 meses de ser elegido Papa, anuncia que ha decidido convocar el concilio. Se ha hablado de la inspiración fuerte del Papa Juan XXIII, sin duda, pero también había un humus, un ambiente que propició. Yo lo llamo ahí factores que hicieron posible, que favorecieron, hicieron posible el Concilio Vaticano II. La historia es apasionante de cómo fueron apareciendo todos estos debates. Claro, entre medias empezaron las guerras mundiales, casi nada, ¿no? Una desestabilización de la paz y del equilibrio social mundial, en fin, no eran temas como para hacer un
se les pasó por la cabeza a los papas anteriores. Pero Juan XXIII, a los 3 meses que dice el valor, decide convocar un concilio. En 1959, el 16 de enero de 58, el 25 de enero, que es de San Pablo, decide, pensado convocar un concilio ecuménico. Automáticamente se cierra el concilio anterior, la comunidad se abre y se da paso al siguiente. Y decía la gente, pues continuará el tema. Dijo, no, vamos a escuchar 3 palabras, definen un poco la idea que se ha hablado del ayornamiento, ¿no? Una palabra, decía, vamos a poner al día la iglesia, vamos a abrir las puertas de la iglesia para que lo que tenemos dentro salga y se comunique, ¿no? Las puertas, y también lo que el mundo está tratando, enriqueciéndonos, nos pueda enriquecer también a nosotros, ¿no? Es decir, puertas abiertas, que dice el Papa Francisco, donde pueda haber esa comunicación. Y por eso uno de los temas clave, cuando Pablo VI después toma la rienda del papado y del concilio, ¿no? Cuando se eligió Papa y tiene que continuar el concilio, dirá, una de las finalidades del concilio para que estamos reunidos es tender puentes con el mundo contemporáneo. Aprender cuál es la naturaleza de la Iglesia, la reforma que siempre necesitamos y después el ecumenismo. Una palabrita que suena muy extraña, pero que, como decir, era una cuestión que estaba de fondo, porque ser ecuménico antes del concilio estaba prohibido en la Iglesia. Y después se convirtió en un secretariado que fue transversal a todo el concilio. Es decir, el secretariado del ecumenismo estaba, de diálogo interreligioso, interconfesional, estaban en todas las comisiones para dar esa perspectiva ecuménica del encuentro con las otras confesiones cristianas en todo el quehacer del concilio. Toda una novedad que propició mucho la persona de Juan XXIII hoy santo, ¿no? ¿Cuáles son esos factores? Yo creo que estos, yo voy a poner 7, que me parece a mí que son importantes, hay más factores, pero yo creo que los leo en esa clave, no os voy a explicar mucho, pero yo creo que enseguida se pueden detectar cuáles son los factores que promocionaron o no digo provocar, ninguno es causa, no hay ninguna causa-efecto entre un factor y otro, pero la suma de todos ellos crean, yo creo que ese ambiente que hacen favorable, ¿no? De que, aparte que hubiera gente que pedía un concilio a voces frente al Vaticano, pues la mayor parte de la gente no necesitaba un concilio, estaban consolidados grandes temas, no había un tema teológico que hubiera que dar una respuesta, como podría ser el Trento sobre la justificación de la fe, o los sacramentos, o la primacía de la palabra de Dios o no, que significaba eso, o el Concilio Vaticano I, que era el papel de la Iglesia y de la verdad de la fe de este mundo y qué sentido tenía. No había tema. De hecho, se hizo una encuesta generalizada a todos los obispos y superiores generales y rectores de universidades católicas y facultades que propusieran temas. Cuando preguntas, hay que escuchar 4 volúmenes de respuestas, ¿no? Se fueron agrupando unos 700 temas que se fueron agrupando por temas. Sobre la Virgen María, por ejemplo, pues había una cartera enorme. Ya se acaba haciendo un documento sobre la Virgen María, sobre el tema de la Iglesia, sobre los episcopados, sobre la cuestión de la liturgia, etc. Se va a quedar los esquemas. ¿Pero qué factores había? Porque yo creo que eran los temas dominantes que estaban en el trasfondo teológico y que a mi parecer, que es la tesis que yo mantengo, se asumieron en el concilio, se les dio una respuesta conciliar con los documentos, pero siguen dando que hablar. Son temas que están todavía en la teología postconciliar. Y a mi parecer también son temas que seguirán en el futuro, eso que llamamos de esperanza de los 60 años, seguirán dando que hablar. El despertar sentido comunitario. Bueno, la cuestión es que había un individualismo religioso tremendo, ¿no? No entro mucho en el ámbito, no voy a escribir mucho porque quiero pasar a hacer un panorama de lo que se me ha pedido. El despertar sentido comunitario es un cambio de actitud, ¿no? De espiritualidad muy personal, la individualidad. Se ha comentado mucho el Cristo y yo, Dios y yo, somos ya la mayoría necesaria que necesitamos. Se necesitó una liturgia en la que se hablara una perspectiva más abierta y dinamizadora, un despertar de la vida comunitaria, no solo individual, es decir, caer la cuenta a todos de aquello que lo que se trataba, lo que estaba entre manos, es una cuestión que afecta a todos, ¿no? Yo creo que esta dimensión comunitaria y una urgencia que hace mirar a las primitivas comunidades cristianas, como vivían, si vivían en comunidad. Nosotros vivimos una especie de cristianismo a la intemperie y soledad. Había ese necesario de ver qué significaba una reflexión comunitaria de la fe, en todos los aspectos, ¿no? En definitiva, la categoría de comunidad
teología, yo que enseño esta materia, digo que no hay libro que se escriba ahora que no se diga que es iglesia de comunión, ¿no? Misterio de comunión, o sacramento de comunión, y la palabra comunión, la comunidad no aparezca. No así antes. Es más, si buscan ustedes en el Concilio Vaticano II la palabra comunión y comunidad, no se utiliza tanto. No aparece explícitamente la palabra iglesia de comunión. El tema estrella, diríamos, teológico era pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Como antes había sido pueblo de Cristo, con el Concilio le va a dedicar la Constitución sobre la Iglesia, que es una Gentium, un capítulo sobre el pueblo de Dios. Además, fue un giro teológico muy interesante en ese tiempo. Sin embargo, fue un sínodo en el año 85 cuando, revisando los 20 años de la Constitución del Concilio, dice cuáles son las categorías que mejor definen a lo que el Concilio ha hecho a nivel eclesiológico. Y dice, bueno, la categoría que mejor define cuál es la eclesiología y moral del Concilio es de comunión. De ahí viene. Y uno busca y dices, ¿dónde está? Pues hice un triple salto mortal, llamo yo así, perdón por la expresión, porque en realidad lo que quiere decir es una eclesiología trinitaria. Porque la comunión, escrito sensu, es solo de Dios. La comunión de las personas en la intimidad, la diferencia y la unidad, solo es atribuible a Dios. La coinonía de los griegos, ¿no? Es solo de Dios. Entonces la Iglesia es, en tanto es sacramento o misterio de la comunión de Dios, es ella. Pero no se puede aplicar la categoría de comunión sin más, sin comillas y sin nada, a la intemperie, sino que en realidad es sacramento de la comunión trinitaria de Dios. Es una cosa muy distinta. Y que a veces haber olvidado en la eclesiología, en la reflexión, uno de los temas estrella teológicos es la Iglesia de comunión, pues se dicen algunas cosas que no sé si yo hasta dónde se sostienen, ¿no? Porque la comunión no es una horizontalidad, es decir, una relación que establezco yo contigo, tú conmigo, él con el otro, una relación de dos, ¿no? La comunión es la comunión primero con Dios que garantiza la comunión entre nosotros. Casi nada, ¿no? Porque Dios mismo es comunión y nosotros estamos llamados por la impronta trinitaria que hay en nosotros a ser comunión. Todo un universo, que no tiene que ver a veces con la idea que tenemos. Bueno, pues un tema, la categoría de comunión va a ser un referente último en la teología. Pues continúan los temas. Comunión que se aplica no solo a la eclesiología, sino a la Trinidad y otros campos, ¿no? La comunión. Unas grandes líneas teológicas que yo creo que se mantiene la esperanza. La espiritualidad cristocéntrica es una expresión que se atribuye más bien al padre, no se le atribuye a Cungar, luego la Renata Réfero, dice, una espiritualidad cristocéntrica, ¿qué pone de manifiesto? Pues que hay un cristocentrismo, ¿no? Fíjense que muchos de nuestros cristianos de entonces, y muchos de ahora, somos solamente monoteístas. Creemos en Dios, solo en Dios. Y preguntas por el Dios. Pero eso del Dios trinitario, aunque es la clave, es la clave para entender, y uno de los grandes temas del concilio va a ser el tema trinitario, ¿no? Que está en todo el tema trinitario. Parece que somos monoteístas, pero no monoteístas trinitarios. Creemos en Dios, pero no en Dios Padre, Hijo y Espíritu. Entonces es una espiritualidad cristocéntrica que pone el centro en Cristo, que es el Señor, pero que es el Hijo, que se encarna y que es uno de la Trinidad que viene a nosotros y que asume la naturaleza humana y vuelve en la selección que hemos hablado el domingo pasado. Inserta el corazón de Dios en la humanidad, pues es todo una revolución, ¿no? Entonces lo que hace es pensar de nuevo las cuestiones, a mi parecer, cristológicas. Esto genera muchas preguntas, pero simplemente decir que el tema cristológico va a ser todos los temas estrella. Todo el mundo pensaba que después de los concilios de la antigüedad, ¿no? Nicea, que era más bien trinitario, desde Nicea, Efeso, Macedonia, los Constantinoplas, que trataron los temas de la Trinidad, quién es el Hijo, quién es el Padre, quién es el Espíritu, y quién es Jesús, ¿no? La cuestión cristológica yo estaba más o menos dilucidada, ¿no? Pues no voy a dar de cristología, porque a mí lo voy a decir, pero seguro que está don Víctor, le digo, ¿cómo la cuestión cristológica? Es que los temas de cristología son temas que están todo el día. Los libros que se publican, yo acabo de comprar, no leer, comprar los ojeados, porque hay que sentarse bien, 4 libros de cristología.
grandes temas que permanecen. Es un tema transversal, ciertamente. Cristo es la identidad de nuestros seres cristianos. Esa escritura que estoy nos ha puesto de manifiesto que es también la cristología, una de las grandes líneas que asumió el concilio, ¿no? Pues Cristo aparece por todas partes, el cristocentrismo, no el cristomonismo, que a veces había una tendencia también exagerada, solo Cristo, como si no hiciera falta ni el Espíritu ni el Padre, que sería el cristomonismo, la ley de Cristo, sino cristocentrismo, como centro, ¿no? Pero unido y vinculado a la Trinidad. Por eso, todos los grandes temas, me parece a mí que fue estrella en todo el concilio, es un tema que ha continuado después y que sigue dando que pensar y que escribir. Despuntar el decado, voy a decir aquí, ¿no? El decado. El decado es el hermano pobre de la Iglesia, parece, ¿no? Todo para el decado, pero sin él. Resulta que cuando se estudia la cristología que es un decado, el Concilio Vaticano II, que tuvo que definir que es un laico, dijo, bueno, voy a definir aquí, número 31 de la emergencia, dice, yo aquí, en este contexto solo, digo que el laico es el que no es sacerdote ordenado ni es consagrado, un no religioso. Claro, definir por negativo es casi como no definir qué es un laico. El laico es la gran mayoría inmensa de la Iglesia. Un laico. Despertar del decado. Es decir, comenzó con ese despertar de la fe católica, los movimientos radicales, que son una renovación de todo el siglo XX, y más después del concilio, los movimientos radicales fundamentalmente, los nuevos movimientos eclesiales, el disfrutar de la conciencia radical, ¿no? Un laico es el que vive la singularidad. Obligó a repensar un tema clave, ya que el concilio dijo que es, por lo que no es, a repensar las tres formas de ser cristianos en la Iglesia, de vivir como cristianos en la Iglesia, como laicos o seglares, la secularidad, que es su ámbito, el ministerio, consagrado el ministerio ordenado, la ministerialidad, persona Christi Capitis, el nombre de la Iglesia, es decir, actuar en nombre de Cristo y la persona de Cristo y en nombre de la Iglesia, y que es la consagración, ¿no? Un testimonio de la eternidad en el tiempo, ¿no? Testimonio de la comunidad trinitaria, testimonio de la fraternidad y vestigio eternitatis, es decir, como un faro que no hace nada y muestra que todo puede ser distinto, la vida religiosa muy importante. Pues, toda esta reflexión de los tres temas parece así, anticipo un poco lo que digo, los sínodos, después del concilio, van a retomar cada uno de estos tres elementos como temas de reflexión sinodal. Se va a dedicar un sínodo al obispo, un sínodo de la formación sacerdotal, un sínodo de los sacerdotes, un sínodo de la vida consagrada, un sínodo a los laicos y los laicos en la familia, dos sínodos más ni menos. Es un tema clave, repensar la identidad del cristiano en su ser de iglesia, ¿no? Eso genera muchos problemas con la estructura eclesiástica, jerárquica, etc., pero es un tema de disputar el decado que ha generado un tema muy interesante en toda la reflexión teológica. Y el decado es importante. Yo diría que hoy todo este tema del decado, la importancia que tiene, adquiere un nombre nuevo, aunque es muy viejo, tan nuevo que no está ni en el diccionario, o sea, la Real Academia, que es la sinodalidad. No se puede entender la sinodalidad, la que hablamos tanto y estamos embarcados en ello del último siglo, porque estamos celebrando la primera parte y la segunda, que será en octubre, hablar de la sinodalidad de toda la Iglesia. No se puede entender la sinodalidad sin el Concilio Vaticano II, sino que hemos dicho de la cristología de comunión, de todos participamos de esa comunión con Dios y nos vincula a otros comunitariamente, y la importancia del decano como corresponsable de la Iglesia, la responsabilidad de todos, ¿no? De la sinodalidad es todos los grandes temas que tienen formulación nueva, pero que ya existían mucho. Tan es así, voy a hacer propaganda del libro que me ha hecho, propaganda del libro sobre cristología, la Iglesia creída, ¿no? Y pensada, y creíble. Entonces, en ese libro, que hace ya unos años, una decena de años, yo no hablaba de sinodalidad, porque no era un tema que estuviera de moda, ni era un tema que fuera muy conocido. Habría que explicar primero qué significa sinodalidad. Entonces, utilicé un concepto del concilio que llamaba el afecto colegial. La colegialidad fue uno de los temas estrella del concilio, ¿no? El debate sobre el sacramento del episcopado, la colegialidad. Pues llaman el número 23 de la Evangelio el afecto colegial. Entonces, yo escribí en ese libro formas de ejercer el afecto colegial en la Iglesia. Cuando hago la segunda edición, si lo hago,
tendré que decir la sinodalidad en la Iglesia, porque el tema afecto colegial ya ha sido subsumido o asumido mejor en esta palabra que ya suena, que es la sinodalidad. Forma de vivir la sinodalidad en la Iglesia. Movimiento de renovación litúrgica. Aquí tocamos uno de los temas clave. La liturgia es la vida de la Iglesia, ¿no? La vida de la Iglesia. Yo siempre digo que es lo más visible de la Iglesia, porque si mucha gente no sabe nada de la Iglesia, pero sí que sabe que en torno a un templo se celebran matrimonios, se bautiza, se da la primera comunión, en casa se despide a los difuntos. Eso, participan, sean creyentes o no, alguna vez en su vida de alguna liturgia. O por lo menos acompañan hasta la puerta, ¿no? Y dice, ¿qué celebran ahí? La liturgia es todo un rito, es un lenguaje. Nosotros que estamos familiarizados, nos parece común, pero para el que está al margen de, y cada vez hay más gente al margen de, no entienden nada de la liturgia, porque es un simbolismo, el ejercicio, digamos, una palabra acto, tiene elementos simbólicos de pie sentado. Me dice el Señor, ¿por qué se puede levantar de pie de los pies sentados? Pero ¿qué juego es este gimnástico, no? Y claro, si tú lo ves como un juego gimnástico y no ves el sentido que tiene de estar de pie, la escuchas sentado, la atención con las rodillas, el grado de oración, no entiendes nada de liturgia. Se habla, ocurre, luego preguntan, que responden, que como ven, hay todo un ejercicio simbólico, ¿no? Y dicen, van, hablo, cariño. Quien no lo ve, que no lo conoce, nosotros, los que estamos aquí, nos suena todo conocido. Pero imagínense que no conocen nada. La liturgia, pues es que cuando iba a la misa mi abuela, le parecía algo parecido. Mi abuela, que murió con 97 años, era más fe que yo, estaba mejor formada que yo, pero ella fue a misa en latín, el primer de España. Y les decía, cuando también el obispo, cuando se volvía, y para este público más. Ya saben, el chiste aquel famoso, que cuando se tradujo la misa en la vernácula, estaban dos señoras mayores, decía, y entonces se vuelve el cura y dice, no, el Señor esté con vosotros. Y le dice una letra y dice, eso significa Dominus Vobiscum. El chiste de Ferrón que muestra un poco la idea. Eso significa, ¿qué entendía? La liturgia era el acto desde el que celebraba. Dice, pero la liturgia, la reforma litúrgica es un grito. ¿Y saben de dónde nació la reforma litúrgica? No de aquí, de Tenerife, ni de La Laguna, ni de Madrid, ni de cualquier sitio, de los monasterios. Ayala, Boilón, de allí nació la reforma litúrgica. Es decir, los expertos en liturgia son la vida monástica, porque celebra la liturgia a las horas y todo el día es una pina, todas las horas del día están destinadas a Dios y todo el año, ¿no? Una renovación de la liturgia. Es decir, configura la vida en torno a la liturgia. Pues pide una reforma litúrgica, que se pase de celebrar a la manera que celebra. De una especie de celebración cuasi sacral a la celebración y autorización del misterio de Cristo, que es la salvación. Es decir, la reforma de la liturgia es el corazón mismo de la teología y de la vida cristiana. De hecho, fue el primer documento que sale del concilio, que más el concilio es la Sacrosanctum Concilium. Y se le nota. ¿Por qué se le nota? Les cuento un pequeño truco que se sabe con estas cosas, con los documentos. Porque los padres conciliares, que eran nuevos todos, no habían leído ninguno el concilio Vaticano I, tuvieron que ir haciendo como hacía el concilio, pero ya cogieron años, ¿no? Y si no, lo primero que hicieron fue meter todo en una constitución. Claro, lo mismo mete una constitución de Sacrosanctum Concilium, que es la importancia de la liturgia, el litúrgico, la Eucaristía como centro, y luego hablan del vaso sagrado, de la música sagrada, todo junto, como si en la Constitución todo hubiera igual. Ya creo que esas cosas más prácticas, luego dijeron, esto tiene que pasar para no entorpecer el núcleo duro, digamos, constitutivo, teológico, que son las constituciones, las cuestiones más prácticas y cambios que se proponen, que pasen a decretos, ¿no? Luego aprendieron. Entonces ya, luego les cuesta leer una diapositiva, lo tienen en la página, ya que lo tienen ahí, en la página que les he dado, para que no les quede así aburrida. Por la parte de atrás, ¿no? Aparece un esquema muy interesante, que creo que yo, se lo he dejado al secretario y no sé si lo bueno, la parte de atrás, ¿ven? Pues la Constitución tiene constituciones clave, tiene 3 constituciones que son la parte que forman, y allá a un desplazado les tienen ahí decretos, ¿no? Luego se los explico un poco más despacio, ¿no?
Bien, San Francisco Concilio, cambio la liturgia. Pero es que la liturgia marca todo. La lex vivendi, la que celebramos orandi, es decir, lo que rezamos, lo que celebramos, es lex credendi, lo que creemos, y es lex vivendi, lo que vivimos. Tiene una relación muy grande entre lo que se cree, lo que se vive y lo que se cree. La reforma litúrgica es, digamos, si lo permito la expresión, una de las grandes novedades del concilio. Pues anda que no da la liturgia. Hubo reforma litúrgica, se han cambiado los ritos litúrgicos, se ha cambiado la traducción. Hace poco se cambió el misal, que tenemos deshacer por todos sitios. La traducción, ¿no? Se han cambiado muchas reformas litúrgicas, la celebración de los sacramentos, etc. Es la vida, es la vida. La teología litúrgica también es un campo muy importante. Hacer memoria de lo que supuso la renovación litúrgica como alma mater y como eco ha hecho que estaba por ahí pendiente en todas las reformas litúrgicas que están unidas con todas las cuestiones teológicas, ¿no? Y con la vida de la Iglesia. Fíjense que ahora, que si yo vengo de Burgos y si no te hablo de mis monjes de verdad, en tanta guerra, ¿quién ha hecho la secta? No sé, pero más de este acuerdo. ¿Qué propone la secta a las monjas? Celebrar con el rito tridentino, de espaldas, y celebrar para ellas solas. Y volver a la liturgia preconciliar, pero más para atrás. Pues hay mucha gente que está en esa línea. Yo a la gente que respeto que mi tradición las formas, le digo, pues si no sabes latín, iba a decir un taco, pero digo, ¿pero qué pides? ¿A qué das tú la misa? Deja en chino. Si no, si quieres guardar, es que queremos guardar el misterio, porque es la misa en chino, que te da igual. No entiendes nada de chino y te dice la misa litúrgica y tú estás celebrando el misterio. No confundamos. Liturgia, la reforma litúrgica hace eso. Y no es una celebración privada ni secreta. Hay que respetar el misterio que se celebra, por eso los templos, la adoración pausada, etc. La reforma que llegue a entrar en el misterio que se celebra, pero no es el arcano. Es una celebración de la comunidad que celebra, con el presidente que anima y que es para que todos participen. Pues ya ven que tentaciones de estas de una vuelta hacia atrás, lo primero que cambia es la liturgia. Lo cual quiere decir que cuando el concilio hizo cambio litúrgico, aceptó. Hizo un gran cambio, que molesta mucho a quien cree que la Iglesia no debe haber ningún cambio de nada. Claro, liturgia. Y da que pensar, se sigue hablando y sigue proponiéndose cómo llegar a todos los lugares. Ustedes celebran solo la forma, el ritual romano, ¿no? La forma católica romana, pero hay muchas formas de la celebración de la liturgia eucarística, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos la hispana, que os celebra en Toledo todos los días, ¿no? Esto ahí es la caridad propia nuestra, pero es que hay otras, la etc. Es decir, no es una forma sola. ¿Puede haber más formulaciones? Pues seguramente sí. La reforma litúrgica probablemente llegue a incorporar dentro de la celebración litúrgica otros símbolos, otros ritos. Lo permite toda esta reflexión sobre el tema. La vuelta a las fuentes del cristianismo. La Biblia no, porque es clave, ya lo he explicado antes, la patrística, no como arqueología. ¿Saben por qué es importante la patrística? ¿Por qué se vuelve la patrística? Es decir, la literatura de los primeros cristianos del siglo II al siglo VIII más o menos, ¿no? Depende si es Occidente o Oriente. ¿Y qué pinta leyendo a San Agustín, leyendo a San Gregorio, leyendo a los Capadocios? ¿Para qué eso? O sea, arqueología es lo que dice la gente. Pues no, porque nos enseña una cosa muy importante. Ellos hicieron un esfuerzo por intentar traducir al latín, al griego, al siriaco, que son sus padres que nos han dejado testimonio escrito, lo que en la Sagrada Escritura descubren en el hebreo arameo, es decir, la vivencia cristiana traducida, entre comillas, al mundo de la cultura griega, de la cultura latina, siriaca, que es la que estaba alejada del mundo hebreo, arameo, que es el que nace el cristianismo. Y ese esfuerzo de traducción, es decir, de adaptación, en fidelidad, de bien los debates, ¿no? De bien los debates sobre la cuestión, en fidelidad a lo recibido en la Escritura, es clave. Nos enseña que eso mismo tenemos que hacer hoy. Tenemos que saber traducir en la cultura nuestra, que no hacemos nosotros la cultura. Tenemos una influencia cultural cristiana, ciertamente, pero las culturas, el mundo de la comunidad cultural que está hoy es mucho más que un tipo de conocimiento.
Concilio, ¿cómo resuena nuestro lenguaje, nuestro comunicar la fe? Por eso uno de los temas que tanto la conferencia, tanto los sínodos como una de las escritos de la Comisión de la Ley de Naciones, cómo transmitir la fe. ¿Cómo transmitir la fe? Los lenguajes de la fe, la cultura y la interpretación de la fe. Es decir, los santos padres nos enseñan que hicieron un esfuerzo de fidelidad, por una parte, a la tradición recibida de la Escritura y fidelidad al mundo actual, para que pueda ser significativo para ellos. Luego otra anécdota, porque no crean que solamente eso. Había un alumno que procedía de un país africano, porque no me lo digo para identificar, que hizo una tesina y venía más contento de Europa. Y dice, bueno, ahora he hecho una tesina, y dice, mire, yo voy a descubrir, me lo contaba, además fui sucesor, tuve la mala suerte de ser sucesor, pero lo que voy a hacer a continuación. El día hacía esta propuesta, que se la digo como era. Y yo vengo de una tribu, de un poblado que tiene la figura del ancestro, que es una figura muy tradicional, en las culturas tradicionales es figura que es como el protector de las familias, al que se le pide, se le reza, nos acompaña, se nos aparece, etc. Y pues yo he pensado, cojo el catecismo, tomo la figura de Cristo y lo voy a traducir para que me entiendan que Cristo es el ancestro. Es como el ancestro, el gran ancestro. ¿Y qué les parece a ustedes? Una propuesta de inculturación magnífica, ¿no? Sí, porque si lo entiendes, porque dice Cristo, hombre Dios, que no digo nada si hablaba de la hipóstasis, una hipostática, además, una interpretación interesante. Y le dije yo, muy interesante, pero creo que tienes que volver a estudiar patología. Porque eso que propones tú es lo que les pasó a los primeros cristianos, que tenían que traducir al mundo griego, que era politeísta, y al mundo latino, que era politeísta, como el de Cristo. Y los primeros que lo dijeron, Cristo es pues uno de los del Olimpo, ya está, felices. Y entonces vinieron los debates cristológicos y dijeron, vamos a perfilar cuando decimos Cristo, ¿qué decimos? Esto no es, esto tampoco. Es decir, si estudias patología, verás que esa traducción tan sencilla que tú has hecho no cabe. Hay que hacerlo, porque vas a transmitir con esa idea una idea de Cristo que no es el Cristo nuestro, la fe, sino vas a la idea de un Cristo que es pues, un espíritu. ¿No? Y nosotros no hablamos de un Cristo, un espíritu, protector solo. ¿No? Y pues se hizo la patología. ¿Ven la importancia? Recuperar la patrística, recuperar la lectura de los otros padres, el ejercicio de interpretación, que es magistral. ¿No? Y nos enseña, no solo tratar de repetir las cosas, sino ver el estilo y también cómo precisaban para decir lo que querían y no lo que no querían. Porque muchos de los errores comienzan por corrupción del lenguaje. Movimiento bíblico sin duda. Movimiento ecuménico, dos palabras. Estaba prohibido y se convirtió en eso. ¿Por qué? Como el descubrió, cuando había sido anuncio apostólico en un país ortodoxo, que los ortodoxos no eran tan malos. Y que estamos en a entendernos. Que el movimiento ecuménico había nacido en el mundo protestante, ¿no? Sobre todo jóvenes misioneros que dijeron, bueno, cuando vayamos a la misión a predicar a Cristo, ¿qué Cristo? El evangélico, el católico, el luterano, el calvinista, el reformado, el pentecostal, ¿cuál? No podemos presentar un rostro de Cristo distinto. Vamos a pedir la unidad. La unidad es un tema clave, que da mucho que hablar, ¿no? Las pruebas, pues ya ven que todos los papas después del concilio han hecho esfuerzos de diálogo ecuménico. La Carta Magna del diálogo ecuménico es un número de Lumen Gentium, y luego la Carta Magna es Unitatis Reintegratio, reintegrar la unidad, ¿no? Pero hay un número que dice, la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, y en las otras confesiones cristianas hay elementos de verdad de salvación. Ese es el punto clave, que da carta de ciudadanía a que las otras confesiones cristianas, protestantes y ortodoxos, fundamentalmente americanos, no son iglesia, sino que tienen elementos de verdad. Porque la otra alternativa era la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Y como decía un principio de filosofía, y Marcos que sabe muy bien, lo que es y lo que no es, no es. Entonces, si la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, las otras iglesias no son la Iglesia de Cristo. No son iglesia. Entonces, la Carta Magna
sido bilaterales. La Iglesia ha hecho un diálogo ecuménico, ha escrito muchos documentos interesantes, un SIG, etcétera, muy interesantes sobre el diálogo, el ecumenismo sigue dando que hablar. Es más, yo creo que es uno de los temas del futuro. Y me preocupa, les voy a contar una pena, porque a veces los alumnos de teología de todas las secciones, eso del ecumenismo sigue manteniendo gente joven, que me extraña y no me extraña, la tesis del retorno, los que se han ido de vuelta. Tesis que dice gente joven hoy, la idea del retorno. El encuentro es recuperar la vida perdida. Y el ideal será, a veces el que desea en teología, participar plenamente de la misma Eucaristía, no ficcionalmente. Me preocupa que la gente no les interese. No les interesa por una cuestión muy práctica. Y es que no les duele la desunión. La gente de la Iglesia no les duele la desunión. Y si no te duele, pues no vas al médico ni por el remedio. No tienes. Es decir, no nos duele la división. Pero cuando vives hoy, que no hay que ir a ningún sitio, porque al lado de tu casa vive, pues uno de la migración, porque aquí en Canarias hay muchos protestantes que viven del turismo y se instalan, que son de otras confesiones cristianas, ¿no? Eso, si no nos duele que creyendo el mismo Cristo, el mismo bautismo, el mismo Padre y el Espíritu, estemos divididos. Bueno, se han hecho acuerdos bilaterales, una reflexión sobre el ecumenismo que está ahí caminando, se han hecho acuerdos del ecumenismo teológico que entienden muy poco la justificación del tratamiento del filioque, a nivel teológico se han dado pasos importantes que no han llegado a la gran masa, ¿no? Y hablando del ecumenismo, yo diría que el tema estrella es el diálogo interreligioso, ¿no? El diálogo interreligioso apareció en un concilio que fue un tema muy efectivo. El texto más cortito de todo el concilio se llama Nuestra Edad, que tiene 3 páginas, 4, ¿no? Que es las 2 religiones. Que en principio la intención primera del concilio era hablar sobre el judaísmo, porque en relación, como ha dicho el profesor anterior, José Bernal, el Antiguo Testamento, por el judío, por el pueblo cristiano, están unidos, tienen una raíz común, ¿no? Entonces era tratar el tema del judaísmo. Habrá otras cosas en este tiempo y con el horizonte que tenemos de la guerra y en Gaza y en Israel. Es otra cosa, pero el pueblo judío. Y dijeron, hombre, que entonces el Estado de Israel estaba empezando, se había empezado a expandir de la guerra de los 6 días, en los años 60, y dijeron, bueno, vamos a meterlo con las otras religiones, porque creía que era una especie de reconocimiento público de la Iglesia del Estado de Israel, que entonces no era, todo el tema político. Entonces, dijeron, bueno, pues hablan de las religiones, entre ellas el judaísmo, ¿no? ¿Cómo entender con otras religiones, ¿no? Ven, y si me voy a dar un salto dentro del tema este, que es apasionante y uno de los temas estrella de la teología, el diálogo interreligioso, es la fraternidad. ¿Qué propone el Papa? La fraternidad universal, como punto primero del diálogo interreligioso, entre otras cosas, ¿no? Como ven, el dinamismo misionero, pues pasamos de la misión a gentes a la misión a la puerta de casa, ¿no? Se entendía la misión, ¿cómo se entendía? Como aquellos misioneros que iban a un país llamado de misión. Un país de África, un país de Norteamérica, un país de Oceanía, y se cambia el paradigma. Misión, se puede hacer también aquí. Y misión, no solamente lo hacen los agentes de la misión, que son agentes por los sacerdotes, las órdenes religiosas que están realmente especializadas en la misión, sino que la misión es de todos, porque nace del bautismo. Y tiene un fundamento trinitario, que es el Padre envía al Hijo y el Padre y el Hijo envía al Espíritu. Y Jesús envía a los 12 y los 12 envían a los sucesores suyos, y la misión, el envío, es algo común y nace de la entrega misma del cristianismo. La misión, por tanto, no es solo agentes, que también, sino misión intragentes. La pastoral, la misión del mundo, y todos estos temas de la misión son transversales, ¿no? Por ejemplo, para la eclesiología. ¿Cuál es la finalidad de la eclesiología de la Iglesia? Pues llevar a la misión encargada por Cristo. Eso es una misión, sino para que tengamos la Iglesia, ¿no? Tiene una misión. Id, ¿no? Id, el imperativo de Jesús, id, la tarea. Pero no se lo dice solo a uno, sino a todos. Id, ¿dónde?
católicos en la secularidad, religiosos en su vida religiosa como signo de trascendencia del tiempo, el ministro dado como signo de Cristo que actualiza los sacramentos y la evangelización, etc. ¿Qué quiero decir? Primera parte. ¿Qué nos pone en manifiesto? Esta mirada hacia los orígenes. Que aquellos factores, entre otros, como vuestros 7, seguramente se pueden incluir algún más, todos fueron asumidos por el concilio, se les dio una respuesta a cada uno de ellos, que están en los textos, pero siguen siendo temas que están presentes en la teología de hoy y yo creo que del futuro. Por tanto, un criterio para valorar también lo logrado en las sesiones conciliares, voy a ver, un criterio de recepción conciliar es si hay más sentido comunitario, más cristocentrismo, más protagonismo legal, más liturgia como fuente de vida cristiana, más recuperación de la centralidad de la revelación y de la tradición viva, más sensibilidad ecuménica y misionera. Y en el fondo, eso es así porque estos mismos temas son actuales y siguen siendo retos para el hoy de nuestra Iglesia y el quehacer de nuestra teología. Primera parte. Ahora voy a cambiar de método y me voy a ir, para que lo vean de un modo gráfico, a un poco de poesía, ¿no? También he hecho un poco de poesía, porque ya Steve se va haciendo con inteligencia artificial y todos estos métodos ya cualquier día se nos queda obsoleto, ¿no? Es decir, vamos a escuchar al concilio. ¿De qué hablo? Ya les he dicho en grandes rasgos de qué hablo el concilio, ¿no? ¿De qué hablo el concilio? Vamos a ver los documentos, porque a veces decimos lo que dice el concilio sin decir lo que el concilio dice. Solo con los nombres ya van diciendo los temas. Son los temas, ¿no? Concilio de los documentos. El año 63, que fue el segundo periodo del primero, no se publicó nada. Ahí los nombres a recogerlo. En el 63, que es la segunda sesión, se aprueba, el 8 de diciembre se aprueba una constitución. Los documentos conciliares son 16. De hecho, los documentos conciliares, que es el concilio que más documentos ha producido, no como actas, sino como documentos y más extensos. Sobre la liturgia, una constitución, son 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. ¿Qué diferencia entre una cosa y otra? Una constitución, como su nombre indica, es aquello que va a resucitar, ¿no? Documentos, por tanto, ya sabemos cuáles son los temas clave. Los que sean constituciones, temas clave. Luego decretos, como decía antes, se saca aquello que es, como la liturgia no se sacó, se sacan temas que su desarrollo interrumpe la lectura constitucional y son temas importantes que proponen cambios en torno a ellos. Decreta la representación teológica y luego propone algunos cambios. Y declaraciones son aquellos temas en los que la Iglesia dice su postura. No puede decir a lo mejor todo porque las religiones no puede decir qué es el judaísmo, el budismo, el islamismo, no, porque puede declarar cuál es su posición. Entonces, primer documento, la Constitución. Segundo, sobre los medios de comunicación, que se llama Terminífica. Este tema, claro, es quizás a que más tiempo le ha pasado porque los medios de comunicación en 50 y 60 años han cambiado lo indecible, ¿no? Pero siguen diciendo algunos principios de la comunicación, de la verdad, de la transmisión auténtica de lo que se dice. En el 64, tercer periodo, se publica el año, con las fechas, para que sepan, otra constitución, clave. Que costó de vida, esta. Hubo 4 propuestas, un capítulo que es de la Virgen María, 8 relaciones, o sea que la cosa es sobre la Iglesia. Y se hizo sobre el ecumenismo, en favor de la integración, y sobre las iglesias orientales, un decreto oriental de la Iglesia, sobre cómo tratar las iglesias de Oriente, que a nosotros como nos pilla lejos nunca nos ha interesado mucho, pero hay muchas iglesias, ahora que se viaja tanto en el turismo, ¿verdad? Vas a una iglesia y digo, me encuentro la iglesia nestoriana, la iglesia monofisita, la iglesia remo. ¿Eso qué es? Bueno, pues iglesias orientales católicas, Algunas mantienen una cierta distancia, pero bueno, están dentro de ese ámbito. El cuarto periodo, el año 65 ya acababa el concilio, como bien no digo, no se tuvieron mucha prisa, y fueron ya en cascada, porque acababa el concilio en el año 75, un decreto sobre los obispos, un decreto sobre la formación sacerdotal, una declaración, sobre las religiones no cristianas. Claro, dice cuál es nuestro punto de vista sobre estas religiones
religiones, una declaración sobre la educación católica, podría haber sido un decreto, pero dijo, bueno, en el mundo de la educación, que es la tarea universal, pues la propuesta de la misión cristiana, un decreto sobre la vida religiosa, ya un poco más adelante, ya cayeron en cascada el tema de la Biblia, que acabamos de hablar sobre el tema polémico, que fue rechazado entero, se hizo sobre los laicos, también con mucha polémica, la Apostólica Autoritate, sobre cuál es el papel del laico en la Iglesia, y ya la víspera de concluir, porque concluye el concilio el 8 de diciembre de ese año, ya a última hora se publican un tema, dado un después, apasionante, es decir, ¿cuál es la Iglesia en el mundo? Digo porque es apasionante, se llama el esquema 13, decimotercero, ¿no? Porque si de los otros temas la Iglesia sabe decir algo, de los obispos, de la Iglesia, la palabra de Dios, los laicos, algo sabe decir, pero del mundo contemporáneo no es su materia. Yo, que no soy historiador, a Juan Pedro digo, oye, Juan Pedro, tú de historia lo que quieras, yo historia 4 fechas, no es bien, pero le digo a él, ¿sabes? Y yo no me meto en historias, pero que sabes si dice la Iglesia meterse en el mundo contemporáneo. Si les pregunto cómo harían ustedes esta constitución, seguramente plantearíamos cada uno de esta manera. Pues fue muy polémica, porque no había un esquema claro. Entonces lo optó por la dignidad de la persona, y es el campo de la antropología lógica muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y el mundo del trabajo, de la familia, de la política, de la paz, va a tratar esos temas, pero antes de la dignidad, del trabajo, de la comunidad, sobre todo en el mundo contemporáneo, porque lo que nos une a todos es la persona. Seamos de cualquier religión, de cualquier cultura, somos hombres, ¿no? La dignidad de la persona, la dignidad de la persona del trabajo, la comunidad comunitaria, etc. Bueno, el tema. El decreto sobre las misiones, agentes, el decreto sobre los sacerdotes, el órdenes, y la declaración sobre la libertad religiosa que aparece allí en el último lugar, casi por los pelos, de muchas gracias sobre la libertad religiosa. ¿Por qué libertad religiosa? Pues imagínense, el año 65, 8 de diciembre, los obispos españoles que estaban en el concilio, por decir los españoles, que había otros, tenemos un régimen con Franco, donde se ve declarado la no libertad religiosa. Solamente era el cristianismo, como el catolicismo como religión oficial del Estado. Claro, que el obispo de aquí de Canarias, que fue al concilio, vuelva y diga, nosotros hemos aprobado la libertad religiosa a un régimen que no lo mantiene. Fue muy polémica, fue una cuestión además de libertad religiosa apasionante. Por tanto, ¿de qué nos han hablado? He visto los temas, ¿no? Los temas que yo decía que estaban antes, como lo respondió con decretos o constituciones, los grandes temas, las 4 constituciones, evidentemente. Tema de la liturgia, tema de la Iglesia, tema de la palabra de Dios o revelación y tema del mundo contemporáneo, la antropología, el hombre, ¿no? Van a ser los grandes temas. Y en torno a estos temas se pueden articular casi todos los demás. Los decretos les hago caer así caída, no lo repito, porque ya les he hablado, las declaraciones también. ¿Cómo se puede, y aquí voy a mostrar cómo se ha intentado ver la unidad de todos ellos, ¿no? Varias propuestas, algunas significativas. Por ejemplo, se intentó ver que el concilio realmente dice desde lo que trató fue de la Iglesia, hacia dentro y desde fuera. Y en torno a ello se articulan los decretos y las declaraciones. Es un esquema muy bonito, que no vean los nombres, pero bueno, verán cómo se captan las constituciones, ¿no? Iglesia, los ejércitos de la Iglesia y hacia afuera. Es una lectura, es correcta. Durante mucho tiempo es la que todo el mundo tuvo. Es más, surge porque Bernardo Siemens, cuando hacía la conferencia el 4 de diciembre del año 62, y dice, ¿qué están haciendo el concilio? Cuéntenos, no sé, de experiencia evidentísima, ¿no? ¿Qué están haciendo el concilio? Pues mire, estamos hablando de la Iglesia de dentro y de fuera. Iluminó a mucha gente diciendo, claro, los grandes temas de la eclesiología son los temas de la Iglesia. No son. Creo que es una propuesta interesante, pero a mí me parece más interesante esta otra, que dice que hay una base común a todos ellos, con las grandes constituciones, que es la libertad. Lo explicaba antes, el modo de hacer teología, el modo de vida cristiana es la revelación, que se transmite la palabra y la reacción de la Iglesia.
es la clave, digamos, teológica de primera magnitud, en torno a la cual se articulan las otras, que alimenta a las otras constituciones, a otros temas. Y decía Bruno Foster, dice, si atendemos a la cronología, la primera constitución fue la que se acusó de constitución, es decir, la liturgia es la que alimenta a las otras, ¿no? Incluso hace interpelar la palabra de Dios. Bueno, son dos interpretaciones que yo creo que están en íntimo unión. Y a mí me gusta más que es la de la consulta del sínodo, a partir del sínodo del año 85, es la que tienen en la hoja por detrás. Si no lo ven, tienen la hoja, y saca un lema que resume casi como una especie de leitmotiv que reúne casi 4 grandes constituciones. Dice, la Iglesia, bajo la palabra de Dios, celebra los misterios de Cristo para la salvación del mundo. Una síntesis de los grandes temas teológicos en una frase sola. Y de esos temas seguimos hablando hoy. Llámese de una manera u otra. La Iglesia, por tanto, no sé si la Iglesia que está aquí, Iglesia para el mundo, la Iglesia es básica. Fuentes de la vida misionera de la Iglesia, la revelación y la liturgia. Lo que alimenta es el ser de la Iglesia, incluso la situación del mundo, la pastoral, es la revelación y la liturgia para la salvación del mundo. Yo creo que es un esquema muy interesante. Y ven aquí, lo que pueden leer en cómo a partir de los capítulos de la Iglesia y de la Gaudium et Spes surgen los decretos, ¿no? Liturgia no tiene por comienza y la Cristiana Fe hace aplicaciones prácticas al final, pero no hace decretos, pero sobre cada uno de los temas, ¿no? Sobre las iglesias solitarias contra la unidad católica, sobre el comunismo, cristianos no católicos. Es decir, yo creo que es una visión unitaria de los textos conciliares y de la teología. La Iglesia, que somos nosotros, viviendo la palabra de Dios, que es el alma de la vida cristiana, de la teología, por tanto, celebra los misterios de Cristo, que es la liturgia y toda la actividad de misión, para la salvación del mundo, no para nosotros. Bueno, ahí entra que el Padre Antón, para hacer un homenaje a gente que ha conocido el Padre Antón, que era un gran impresólogo de Valencia, pero parecía nacido en Alemania, y le dice, ay, me gusta más, que sí, pero no dice de los temas, pero le saca temas, hace una especie de círculos concéntricos, ¿no? Que se van abriendo. Dice, el misterio de Cristo, el misterio de la Iglesia, que era clave, el misterio de Cristo, el cristocentrismo, ¿no? El misterio de Cristo y el misterio de la Iglesia fomentan, se hacen posibles, se explicitan en un plan histórico salvífico, que es la clave del Evangelio, de los sacramentos de la antropología y la escatología. Bueno, interesante. ¿Por qué lo digo? Porque pone de manifiesto que estos temas van a estar retomados después en el postconcilio y van a ser temas que se tratan ampliamente en los sínodos. Se va a hablar de salvaciones transversal, de los sacramentos, sobre todo en la familia, que es un tema que se va a batir por detrás, la religión cristiana, la reconciliación y la penitencia, de unos sacramentos, de la antropología. El hombre va a ser el tema clave para muchos. ¿Cuál es el tema de la antropología? Que la origina la gracia. Y el final del hombre, la escatología, el tema de la escatología. Como ven, una visión unitaria. Me voy de aquí y me voy a los sínodos rápidamente para acabar. Simplemente decirles de qué han hablado los sínodos. Los sínodos han hablado, los sínodos de obispos saben que es el invento que hizo una propuesta del Papa San Pablo VI, que dijo, hombre, hemos acabado el concilio. No vamos a juntar a los 2000 y pico obispos entonces, que hay más de 5.000 hoy, a Roma a todos. Vamos a hacer una especie de parlamento de obispos, entre comillas, que se junten para asesorar a los grandes temas la dirección de la Iglesia. Entonces, fíjense, ha habido 30 sínodos, 15 celebrados de modo ordinario, fechas, pero ¿de qué temas han hablado? ¿De qué temas han hablado? De la fe católica, del sacerdocio ministerial, de la justicia del mundo, de la beatificación del mundo contemporáneo, de la catequesis, de la familia cristiana, de la reconciliación y la penitencia, de los laicos de la Iglesia del mundo, de la formación de los sacerdotes, no creo que haya acabado todavía, segunda ficha, de la vida consagrada, de los obispos, de la Eucaristía, de la palabra de Dios,
de la nueva evangelización y transmisión de la fe, de la vocación y misión de la familia, de los jóvenes en el crecimiento vocacional, de la sinodalidad en la que estamos. Solo este repaso nos dicen los temas teológicos, lo que pedían. Porque y les han tratado, les tienen tratados con documentos muy bonitos, a veces por eso de la urgencia de la papelera progreso, es decir, el progreso de los papeles pasan a veces desapercibidos, pero son los temas. Que son todos una relectura del concilio. Es decir, temas que estaban en el concilio tratados, unos con más profundidad y otros con menos, pero los amplían. ¿Por qué? Porque ven que lo que detecta la sociedad hoy, nuestra iglesia de hoy, nuestro mundo de hoy, que se retomen esos temas. También salieron extraordinarios, que fueron 3, cuya temática fue la cooperación y los complementos locales, un tema muy polémico en tiempo, ahora ya lo felizmente resuelto, la aplicación del concilio, que fue esa dirección del 75, y la familia de un sínodo y otro, que aquí nace la amor y justicia que tanto ha hablado. Y luego han salido sínodos especiales, ¿no? Que son los continentales. País Bajo, Europa 2, África 2, el Líbano, América, Asia, Oriente Medio, Oceanía, etc. ¿No? Y muchos de ellos, muchos sínodos, no todos, lo dejan caer esta cuestión para buscar la palabra final, mientras les digo también de qué temas trataron. Esta es la cronología, ¿no? Ven que, bueno, lo voy a dejar caer, no son 30, para no ver que nos quedamos ahí al último, vamos hasta el último, que es los dos últimos, de los que hemos sido testigos ya todos, ¿no? Ha habido 30, o sea que no. 30, el último que tiene una fase inmensa, y además que se ha cambiado el concepto de sínodo, yo creo, del sínodo de obispos a un sínodo general, ¿no? El penúltimo fue el de Soledad. Se me marcha la presentación. Se acabó el que yo daba. Lo que para atrás, entonces. Bueno, el último es sobre la sinodalidad, ¿no? ¿Y cuáles son los temas? Les voy a enunciar los temas, solo enunciarlos, los temas de los que ha tratado la Comisión Teológica Internacional, que es otro buen, diríamos, pulsómetro, si vale la palabra, para ver de qué iban los temas. Pues han tratado 30 documentos, no veré los títulos, simplemente de qué temas han tratado. Los años 70, sacerdocio, la unidad y pluralidad teológica, la apostolicidad y la sucesión apostólica, la moral cristiana, el magisterio y la teología, la promoción humana y la salvación cristiana, el matrimonio, cuestiones de cristología. Los años 70, esos temas, ¿no? Los años 80 y 90 trataron la antropología, cristología y teología, la antropología, reconciliación y penitencia, dignidad y persona, la cuestión de la eclesiología, la conciencia de Jesús, la fe y la inculturación, la teología de los dogmas, cuestiones de escatología, el tema de la redención, el cristianismo y las religiones, la memoria y reconciliación sobre las culpas del pasado. Un tema muy interno en los primeros años de los años 70, más abiertos a la cuestión de teología, antropología, etc. Y ya de los años 2000, diaconado, comunión y servicio personal de la pasión humana como imagen de Dios, los niños, deberes y bautismo, la ética universal y la ley natural, hacer teología hoy, la Trinidad, cuestión de Trinidad, el sensus fidei, la sinodalidad, que es la libertad religiosa, y el último, la reciprocidad, fe y sacramentos. No me digan que no tenemos temas, Es decir, empecé diciendo que hablar de los temas era, de cada uno, casi una cosa imposible, y ya les he mostrado que esa cosa es imposible. Palabra final. Lo leo y acabo. La temática teológica es amplia, sin duda. Lo importante es haber mostrado que todos los grandes temas teológicos que preocupan y suscitan interés en la actualidad tienen en el Concilio Vaticano II un precedente, incluso un magisterio, ¿no? Por ello cabe concluir que el Concilio encierra grandes posibilidades en orden a su recepción. Cuando a veces se dice que hace un Concilio Vaticano III, digo, no sé si hemos recibido del todo el Vaticano II, ¿no? El Concilio Vaticano II fue un evento eclesial incuestionable, sin ser dogmático, porque no define ningún dogma, ni condena,
doctrina, por tanto es dogmático, actualizada en su formulación y nos ha dejado como herencia un estilo de ser y actuar en el quehacer existencial y teológico. Ello es, sin duda, motivo de esperanza que debemos dejar que aliente nuestro vivir cristiano y nuestro pensar teológico, abiertos al reto de los nuevos signos de los tiempos, como estuvo el Concilio Vaticano II